grabando? Dice que pendiente. Me está como demorando para grabar. No sé por qué. Ya aparece grabando. ¿Listo? Sí, ya. Listo. Ok, entonces aquí miramos, porque lo que tengo realmente es una situación donde un satélite está dando vueltas a la Tierra. Digamos, si pongo la Tierra aquí y hay un satélite arriba, ¿qué pasa? Ese satélite tiene cierta velocidad, ¿sí? Pero se mira en la superficie de la Tierra, el área, o sea, la distancia que cubre el satélite sobre la superficie de la Tierra no va a ser igual que la distancia que cubre hacia arriba, ¿cierto? Si uno puede ver toda la vuelta que hace, ¿sí? En el mismo tiempo que demora en dar toda la vuelta en su órbita, su sombra da toda la vuelta en la Tierra, que es más pequeña, ¿cierto? Entonces la idea es traducir esta velocidad lineal que tiene el satélite en el cielo con el movimiento de la sombra que queda en la superficie, que es básicamente directamente siempre debajo del satélite en el piso. Y uno puede ver que corre más distancia arriba que su sombra corre en el suelo. ¿Eso tiene sentido? Si hacemos la Tierra aún más pequeño, se nota más que va esta distancia solamente en la sombra, mientras arriba ha corrido todo eso. ¿Eso les convence? ¿Eso les soluciona la duda? ¿O todavía no? Ok. Entonces, la idea que uno, muchas veces, de hecho, cuando uno ve aviones que ponen un sombra en el piso, la sombra va más lento que el avión. Uno ve la sombra del avión, es hecho, ¡pah! Uno ve como la sombra moviendo así, pero el avión sí está viajando a como 700 kilómetros la hora, ¿cierto? Entonces, por eso, porque estamos realmente en una pista curvada, entonces la sombra queda más chiquita porque queda proyectada en algo más chiquita. Ok, ¿qué más dudas tienen sobre la tarea? No sé si hay más. Yo tengo una del último punto, que es la figura. Es que no entiendo. Dicen que hallemos como una ecuación para saber, creo que es la distancia del punto P, pero no entiendo de dónde a dónde. Ok, déjame abrir la tarea. Okay. Okay. Yo voy a proyectar esto, un momento. Uy. Vamos. Tarea. Okay. ¿Ustedes pueden ver el diagrama ahora? Sí. Ok. Sí, profe. Entonces, ¿cuál es la idea? El punto P estamos buscando la posición, ¿ok? Entonces, eso tiene una distancia de aquí y una altura ZP, ¿sí? Entonces, la pregunta es como buscar XP desde el centro, o sea, la posición desde el centro, o lo puedes hacer desde el origen que lo ponen aquí. No me importa si cambian el origen para ponerlo en el nadir, no me importa, pero la idea es buscar esa posición con respecto a dónde está volando el coso y qué altura tiene con respecto al piso. ¿Cierto? O sea, uno quiere ver ZP y XP, grande. ¿Eso vale la duda? Sí, sí, gracias. Okay. De hecho, ¿qué estoy poniendo? La posición P, se puede hallar la ecuación, es decir, para XP, ¿no? De hecho, estoy pidiendo XP, ¿cierto? La distancia de la imagen P del centro del plano en términos de las siguientes variables. ZP, el otro. Sí, entonces no pido P exactamente, lo que pido son una ecuación para XP chiquito, que es eso es la pregunta. Esto
el XP arriba en la imagen con respecto a todas las partes conocidas que son la altura ZP, la posición en XP grande, ¿cierto? ¿Y qué más variables? ¿Sí? Altura del objeto P sobre el suelo, altura de la cámara sobre el suelo. Entonces, los variables que se van a utilizar son solamente X y Z del objeto, de la cámara, y las letras chiquitas corresponden a distancias en la imagen del piso, ¿sí? Sí, entonces, la XP grande, por ejemplo, es distancia horizontal entre el origen y el objeto P, horizontalmente. Y la altura ZP es sobre el piso, la posición de P en vertical. Pero ya son variables separadas, ZP y XP. Y ZL es la altura de la cámara, ¿sí? Del lente específicamente. ¿Sí? Y las letras chiquitas corresponden a las mismas distancias en el, digamos, ZP es esa altura entre el plano de la imagen, que está como ya torcida, y el lente, esa distancia, y las XP es entre el centro de la imagen y donde queda la imagen del objeto P en la imagen. ¿Sí me entienden? No sé si eso resuelve la duda. ¿Sí? Ok. Listo. Entonces, como uno de los temas que vamos a usar ahora, específicamente el tema de fotogrametría y cómo funciona la imagen con respecto al piso, arrancamos con eso porque eso es algo que queríamos hablar de igual. Yo el primer día les mostré esa cosa de cara de Marte y aquí es el chiste, ¿sí? Que van los astronautas y dicen, miren, qué raro que eso no parece una cara. Entonces, ¿qué es lo que falla aquí? ¿Qué tipo de problemas de resolución tenemos que nos hace pensar que es una cara? Ustedes ya me dijeron que parte del problema es nuestra tendencia de ver caras en las cosas. Pues no sé si ustedes han hecho eso cuando como hay grietas en el techo o en el piso, que uno siempre va como, ah, bueno, es un muñequito, es una cara, es un perro. Nosotros inventamos estas cosas para las formas aleatorias de las cosas, pero en este caso es más, es que parece que hay dos ojos, parece que hay cabello, hace una boca, o sea, parece una cara, yo estoy convencida, pero van los astronautas y ven eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos con esa foto que hizo pensar a todo el mundo que era una cara? O sea, ¿dónde o qué tipo de mejora podríamos hacer para determinar si una cara o no, aparte de ir allá? ¿Qué piensan? El internet. ¿Ustedes me escuchan? Sí. Ok, entonces esa es la idea. Algo que podríamos hacer con fotogrametría es, sabiendo la configuración de la toma de la foto, hallar varias cosas. En la tarea ustedes tienen que ver como, por ejemplo, la relación entre la posición del objeto más una altura y cómo va a aparecer en la imagen. Que una cosa es tener una imagen completamente horizontal, tomar una foto y las cosas son donde son, pero aquí sí tengo elementos verticales y cosas redondas, y tomo una foto desde aquí, que es realmente lo que aparece en la imagen. Y ya hicimos un ejercicio con una taza de café que se ve como acostada. Eso por un lado es una molestia cuando uno quiere hacer solo mapa, pero que nos da la posibilidad de calcular topografía con solo fotos. Y eso ni siquiera necesitas una foto estereográfico, uno puede calcular alturas con solo una foto si uno tiene esos desplazamientos, lo que se llama desplazamiento por relieve. Entonces, pues es interesante porque uno puede determinar varias cosas que están pasando en el piso mirando solo una imagen, que ustedes yo creo que en el lab ya empezaron a hacer con las gafitas, ¿cierto? Pero de ese análisis depende de varias cosas. Uno es qué tipo de imagen tenemos. Muchas veces ustedes están viendo fotos aéreas en blanco y negro, ¿cierto? O de pronto en color natural, es lo que hay. Pero yo puedo tomarlo
vertical, con un ángulo donde veo el horizonte, y los cálculos van a ser diferentes, porque las distorsiones y las posiciones relativas en la imagen comparado con las posiciones relativas en el piso cambian. ¿Sí? Entonces, ustedes ya con mapas han estudiado mucho el concepto de escala, ¿sí? Pero de pronto han hecho mapas más manuales donde uno pone, digamos, bueno, 1 metro, yo lo pongo en mi mapa 1 centímetro y ya tengo mi escala, ¿sí? De 1 a 100, listo. Entonces, cuando uno está dibujando, tiene siempre presente la escala. Si yo tomo una foto, tengo que hacer lo mismo. Yo estoy lejos, yo tengo, no sé, una foto de mi amigo aquí y pues es chiquito. Yo puedo tener una escala de esa foto solo con la proporción del, por lo menos una de las dimensiones, ¿sí? Eso se puede calcular sabiendo unas propiedades de la cámara y su configuración. Hay unos vocabularios que hay que pertenece específicamente a fotografía. Algo que se llama field of view es algo que normalmente pensamos en de qué estamos poniendo en una foto, ¿sí? Si yo estoy intentando tomar una foto de mis amigos, quiero que ambos queden dentro del cuadrito y que no se corte la cabeza de uno y nada, ¿cierto? Entonces uno puede ver eso como el campo de avistamiento, el cuadrito, pero en sensores, field of view tiene una definición muy específica y técnica que tiene que ver con el ángulo de avistamiento, más que, digamos, la área. ¿Okay? Entonces vamos a cubrir un poco eso. Recuerda que en términos de los tipos de resolución, podemos jugar entre cuánto tiempo demoramos con el sensor expuesto a la misma cosa, qué tan lejos estamos, qué tan sensible es el sensor y varias cosas para jugar con tipos de resolución. Y hoy vamos a hablar en más detalles sobre resolución espacial, que es el gran ventaja de fotos aéreas. Lo que tenemos cuando volamos con aviones es básicamente una distancia pequeña que logra cubrir un área bastante grande, pero sin perder esos fines detalles de como árboles y podemos ver carros y todo, ¿cierto? Eso trae unas consecuencias, que es la misma consecuencia de tomar una foto en mi escritorio aquí. Si yo voy 10 pisos hacia arriba y tomo la misma foto, probablemente va a parecerse muy plano. ¿Sí? Entonces hay que pensar un poco de por qué, pero esa es la idea. Las fotos aéreas tienen características que son un poco distintas a otros tipos de fotos, inclusivamente fotos atmosféricas, satelitales. Estoy diciendo atmosférica porque recuerden que cuando cualquiera vez que tomo una foto, tengo una parte de la señal que viene de todos los efectos atmosféricos como scattering, dispersión, y refracción, que lo que sale en la foto de pronto no es exactamente corresponde a las propiedades de los objetos y siempre hay que tener en cuenta el ventaja de las fotos aéreas es que hay menos atmósfera, o sea que uno está cerca del objeto. Yo, por ejemplo, no veo interferencia atmosférica a tomar fotos de mi escritorio, o sea, porque es muy poca lo que hay. Pero entre más lejos sí salen esas cosas. Entonces, es una pequeña repaso de las cosas que ya hablamos, de qué tipos de reflexiones los objetos pueden absorber y remitir, pueden reflejar de forma superficial, especular, o difusa, según si es mate o brillante, pero también tiene propiedades de su color, donde la luz interactúa con la estructura interna. ¿Sí? Eso ya repasamos, entonces la idea es ¿qué hago para tomar una foto y qué voy a ver? Primero, yo tengo la opción de blanco y negro o multiespectral, es decir, más de un color. Una cámara, por ejemplo, de color en sus celulares utilizan 3 colores normalmente, más de pronto tonos de gris encima, o sea que se mezcla un color con una escala de blanco y negro, que ya hablamos de la diferencia entre hue and tone, ¿cierto? Para los fotógrafos y artistas. ¿Cuál es la ventaja entonces de tomar una foto blanco y negro, lo que se llama pancromático? La palabra pancromática básicamente dice que mi sensor recibe luz de todo el rango visible de luz y un poco más allá y da un valor
de la brillancia de todos esos colores combinados. Uno que tiene colores, su cámara, por ejemplo, tiene un sensor que solo siente azul, otro que es solo verde y otro que es solo rojo. Entonces yo, cada vez que tomo una foto, realmente tomo 3 fotos y luego los combino. ¿Sí? Ustedes van a ver en Lanza, por ejemplo, que es un sensor multiespectral con muchas bandas, que uno realmente, si hay 7 bandas, está tomando 7 imágenes. Lo que pasa es que si tengo un sensor azul, todo lo que es, por ejemplo, rojo, se ve nada, se ve negra en mi foto de azul. ¿Sí? Es un poco para los que utilizan cámaras y fotografía, es como un filtro. Yo solo voy a recibir azul en este sensor, solo verde en el otro sensor y solo rojo en el otro. Entonces tengo 3 imágenes. ¿Sí? Tomo una foto de esta pelota con el filtro rojo, parece muy brillante. Lo tomo con el filtro azul, parece negro. ¿Listo? ¿Por qué si tengo la opción de color? ¿Por qué utilizaría pancromático? Sí, dime. Que si estás compartiendo algo, es que desde hace rato solo vemos la tarea todavía. ¿De verdad? Sí. Bueno. Ok. Y ni siquiera viste entonces bueno, No, déjame. sí, Yo normalmente lo que tengo que hacer es dejar de competir y volver porque se trabaja. Ok, vuelvo. Gracias, Sergio, porque yo habría continuado así como un ratico sin saber. Ok, estamos mirando esto. Ahora sí va a tener más sentido lo que estoy diciendo. Ok. Ok. Entonces, si tengo la opción de colores, ¿por qué me tomaría la molestia de crear un sensor pancromática que solo ve blanco y negro? ¿Qué piensan? ¿Tiene alguna ventaja? Okay. ¿Se puede usar? Sí. Ahora, eso es exactamente lo que nos permite hacer. Y lo que ustedes van a ver en Lanza, por ejemplo, es que tienen varias bandas de color, más banda pancromática. Y muchas veces se utilizan esa banda pancromática para mejorar la resolución espacial de su imagen. ¿Por qué? Porque se ven detalles mejores. ¿Qué es lo que hace un sensor que recibe todos los colores? Que no puede ser un solo sensor que recibe una sola banda o una sola zona angosta de posibles longitudes de ondas. ¿Qué creen? Ese punto vamos a volver unas veces porque es un poco, pues uno tiene que sentar a pensarlo bien. Para los que han tenido cámaras viejos, pues yo de niña tenía uno ya, pues hace mucho rato que los quitaron aparte de los digamos, aficionados de fotografía análoga. Pero ese tipo de fotografía tiene una característica donde el rollito tiene una sensibilidad. Yo puedo tener uno que tiene sensibilidad solo a cierto rango de color. ¿Y qué va a pasar cuando lo dirijo a un conjunto de objetos? Por ejemplo, si todo lo que tengo en mi escritorio se fotografía con un sensor que solo ve azul, todo lo que no sea azul, que puede ser como rojo, amarillo y eso, parece oscurito y lo único que se destaca un poco es un objeto azul. Eso un poco borra las decisiones entre los objetos que vienen de la reflectancia total que varía mucho entre objeto y objeto. Uno diría, pero sí, pero yo combino con otro de rojo y combino con otro y salgo con el color donde voy a tener todos esos tonos y bonito. ¿Cuál es el problema? Cada sensor puede recibir cierta cantidad de luz y entre más luz recibe, más puedo distinguir y contrastar imágenes al lado. Imagínate tomar una foto en la noche, ¿sí? Ustedes lo han hecho, clac, uy, no puse flash, no veo a nadie. ¿Cuál es el problema ahí? Que mi sensor no recogió suficiente luz para tener una señal ahí. De pronto veo una sombrita, alguna manchita de la cara de alguien y nada más.
Entonces, ¿cuál es el problema? Yo no voy a tener contraste entre diferentes objetos porque no estoy recogiendo suficiente información y todo parece como bajita en el tono. ¿Okay? Eso es un poco exagerado, o sea, obviamente si es un filtro azul voy a recoger mucha luz azul, pero los otros objetos no alcanzan a destacarse por las diferentes, digamos, brillancias reflectantes porque no recojo suficiente luz y todos parecen como oscuritos. Entonces, ¿qué hago? Con el pan cromático, yo puedo muy finamente distinguir objetos. Técnicamente lo que tengo allá es una buena resolución radiométrica porque estoy distinguiendo tonos de gris, pero imagínate una imagen donde yo puedo tener millones de megapíxeles, pero que los tonos de grises son parecidos. ¿Cómo sale realmente la imagen? No destaco cosas. Entonces, cada uno de esos tipos de cosas tiene su rol. ¿Cómo se creó esa tecnología? Con plata de militar. O sea, esas cosas, muy pocos científicos tienen como un presupuesto de su proyecto que le permite lanzar un satélite o comprar un avión, aunque pues de pronto puede pasar. Pero como ya hablamos muchas veces, empezó con cosas de espías, inteligencia militar. Queríamos ver dónde están los rusos y qué están pensando y no sé qué cosa, ¿sí? Luego, ¿qué pasa? Como siempre, pues los científicos dirán, mira, pero también puedo ver ríos, bosques, yo puedo estudiar varias cosas, yo puedo estudiar cambios, yo puedo ver como estructuras geológicas, qué chévere. Entonces, es esa riqueza de información que tenemos. Sigue hoy en día, de hecho, ustedes pueden buscar fotos aéreas ancianas. En el servicio geológico, por ejemplo, ustedes pueden pedir fotos aéreas de diferentes zonas en Colombia de muchos años atrás, ¿sí? Y hacer varios tipos de cosas. Entonces, la pregunta es qué tipo de cosas, ¿sí? Los usos científicos, esta foto, por ejemplo, es de un satélite, créelo, ¿no? Que se llama GeoEye. Mira el detallito que uno puede ver volando encima de eso. Las resoluciones espaciales que uno puede tener con esas fotos es impresionante. GeoEye toca pagar, que no es uno de los gratuitos, desafortunadamente, pero uno prácticamente puede ver como eso es ¿eso qué es? Esa es la Casa Blanca, ¿sí? Y esas manchitas, ¿qué son? Parece gente. El jardín, ¿no? Sí, es un jardín y frente, pero recuerde que ellos tienen como una plaza donde, como digamos, el primer discurso del presidente, él sale y como tiene todo ese panorama de gente mirándolo. Entonces se puede ver todo eso y esos camioncitos aquí, los buses, es una maravilla. Si ustedes pueden conseguir fotos así, pueden hacer muchísimo con estudios de cambio, estudios geológicos, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de cosas? Podemos ver estructuras, podemos ver, podemos hacer mediciones de hielo y sus extensos, podemos hacer como fotos de cosas que son, digamos, proporcionales a temperaturas que dan colores diferentes. El océano, por ejemplo, cambia sus características espectral con temperatura. La salud de bosques, ¿sí? Hay muchas cosas. Entonces, el hecho de que alguien ha tomado todas esas imágenes es para nosotros muy chévere. Ustedes van a ver cuando llegamos a satélites que el Lancer es gratuito y también Sentinel. O sea, ustedes que quieren hacer proyectos, solamente crear un usuario y bajar imágenes. Lo van a hacer en el lab, yo creo. Básicamente, eso es un repaso. Yo puse ya toda una clase de repaso sobre óptica de lentes y cómo funciona. Pero, ¿cuál es mi idea? Yo tengo un objeto aquí. La luz va a pasar por una lente que lo va a enfocar y sale una imagen. En nuestros ojos, lo que pasa es que tengo luz pegando allá, formando una imagen que se llama real. Y porque lo que puedo es desplegarlo, y de hecho en el fondo del ojo tenemos pues una pantallita que es la retina, y yo voy a tener una miniatura de lo que estoy viendo. Pero eso es algo sencillo y las cámaras más o menos tienen esa dinámica. Ahora con cámaras digitales, el mecanismo es un poco diferente. Si ustedes quieren saber más de cómo se enfocan, yo la verdad no sé, eso hay gente de ingeniería electrónica que trabaja en el tema de cómo la interacción del sensor mismo con la luz, que es un poco complejo.
pero yo creo que eso sale un poco de la parte de sensores aplicados y más ingeniería de sensores. Entonces, si hay alguien aquí que es ingeniero eléctrico, eso es un tema también interesante que puede salir. Pero básicamente estamos haciendo eso, estamos enfocando imágenes de cosas grandes en un cuadrito. Yo menciono esto, no se preocupen por todas esas palabras, pero es una descripción de cómo funcionan esos rollitos de cámaras análogos. ¿Okay? Lo menciono porque el mecanismo es un poco parecido a lo que hace un sensor, que no es que simplemente recibe luz y si doblo la cantidad de luz, se dobla la brillancia, es una cosa logarítmica, es una cosa que básicamente tengo que activar o el sensor o el producto o digamos es una solución de plata cristalina, y hay una reacción química. Y entre más luz pongo, más reacción da, y eso es lo que da los tonos, ¿sí? Pero es logarítmico. Si yo doblo la intensidad, es decir, la energía de la onda que sale por metro cuadrado por segundo llegando a mi ojo y lo doblo, yo veo un aumento más pequeño, no en una duplicación de la sensación de brillancia, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que si yo quiero saber cuánto va a activar el sensor, hay varios factores, ¿sí? Hay algo que se llama exposure. Para una cámara normal, y de hecho yo creo que en las funciones de muchas cámaras digitales tienen básicamente algo que se llama exposure y aperture y eso, cuando uno puede abrir más y tener como más expuesta el rollo o abrirlo menos. Podemos ponerlo allí abierto más tiempo. Si ustedes toman una foto y escuchan como clic, clic, esos son 3 segundos de recoger información, mientras si tomo algo, clic, es una fracción de un segundo, que puede ser un milisegundo de exposición a la luz. Entonces, obviamente, qué tan brillante me sale depende de esos factores. ¿Cuánto tiempo el té? Si lo dejo abierto más tiempo, recoge más y yo puedo hasta poner todas mis fotos puramente blancas, ¿sí? Pero también, ¿qué tanto abre para recibir luz? Entonces, si tengo una lente, yo puedo tener esa cosa que lo cubre y la abre o lo cierra y deja menos luz pasar o más luz pasar. Entonces, entre más grande, más voy a exponer al sensor. Básicamente, obviamente, si la escena misma es brillante o no. O sea, yo voy a tener una foto oscura si tomo foto de algo oscuro, pero si yo tengo mucha brillancia ya, obviamente va a ser proporcional al básicamente el contacto que tengo con la luz, con el sensor. Y tiene que ver también con longitud focal. Eso hay que pensarlo un poco, pero porque es longitud focal doblado. Cuadrado, perdón. Si yo tengo una longitud focal larga, es decir, entre el lente y la imagen hay mucha distancia, yo voy a tener menos luz llegando, ¿cierto? ¿Eso tiene sentido? Básicamente sale la imagen más lejos de la fuente que lo enfoque, ¿sí? Y va cuadrado, ¿por qué? Porque la luz, cualquier fuente de luz, sale en una esfera. Yo no sé si puedo mostrarlo en el celular o si se ve o no. Si pongo esto, no quiero arrancarle los ojos, pero yo tengo esta fuente de luz. Se ve como un puntico, pero yo sí ilumino las cosas. Entre más lejos el objeto, más grande es la mancha de luz. Y eso significa que menos densa la energía en cualquier punto, ¿cierto? Estoy dividiendo por la área de la superficie donde llega esa luz, entonces por la distancia cuadrada estoy bajando un poco la intensidad de luz, ¿sí? Entonces eso es de dónde viene esa ecuación de como qué tan brillante va a salir mi imagen, es eso. ¿Sí? No se tiene que preocupar mucho por eso. Esa diapositiva no se preocupan demasiado, aparte de decir que normalmente nuestros ojos perciben logarítmicamente, entonces si hay 10 veces más brillancia en la escena, yo veo como 2 veces el doble, no 10 veces.
Y hay algo que se llama, pues, densidad. Lo que pasa es que hay sensores que son más o menos sensibles. Si yo tengo un sensor que solo es sensible a un rango pequeño de valores de intensidad, se satura muy rápido si le llega mucha luz y no registra nada si le llega poca luz, ¿sí? Pero lo que pasa es que las variaciones en tonos de gris pueden ser muy grandes en ese rango porque las cosas oscuras quedan negro y las cosas brillantes blanco, entonces tengo mucho contraste, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Entre más pendiente y más restringido el rango ahí, puedo tener mucho contraste, pero el desventaja es que lo puedes sobreexponer. Entonces, normalmente en tu cámara se adapta automáticamente según las condiciones, como mencionamos, que yo puedo ajustar qué tan sensible es, o apuntando al cielo, que es muy brillante, o apuntando al piso, que es muy oscuro. Y eso ajuste básicamente esa pendiente para poder captar tonos diferentes. ¿Okay? Entonces, no se pongan a memorizar eso. Es un poco para ilustrar los límites de los sensores, porque los sensores digitales también tienen lo mismo, que pueden reaccionar o fuertemente o menos fuertemente con un cambio pequeño de intensidad de luz. Entre más fuerte la reacción, más resolución radiométrica puedo tener. Pero de pronto tengo un rango limitado y más allá se satura demasiado con algo brillante. ¿Listo? ¿Preguntas? Esa es la idea. Eso me describe básicamente cómo puedo sacar buena resolución radiométrica jugando con la sensibilidad del sensor. Okay. Todo lo que estamos hablando, inclusivamente la resolución radiométrica, tiene consecuencias sobre la posibilidad de distinguir objeto que parece relacionado con resolución espacial. ¿Por qué? Pensamos en resolución espacial como la posibilidad de distinguir entre objetos. Ustedes ven dos objetos, ¿sí? Si voy hasta la Torre Carpatria y les muestro lo mismo, de pronto es que ella tiene algo rarito en la mano que parece rojizo, no más. ¿Okay? La distancia entre los objetos les da la posibilidad de ser distinguidos por una foto, pero también esa posibilidad de distinguir un gris de otro gris me permite distinguir dos objetos. Entonces, técnicamente eso no es resolución espacial, pero me limita mi posibilidad de distinguir cosas en el espacio de igual forma. ¿Okay? Entonces, mira eso. Yo puedo tener la mejor cámara del mundo. Yo puedo tener una gigapíxel, ¿sí? Pero, ¿qué pasó aquí? Yo lo robé de Wikipedia, no sé quién es ese señor. Lo robé de Wikipedia. ¿Cuál es más fácil de distinguir? Sí. Derecha. Sí, y eso a pesar de que dicen que tomaron la foto con una mejor cámara, la izquierda, con más píxeles, pero se distinguen menos las cosas. ¿Sí? Entonces, la resolución espacial no es simplemente decirme cuántos píxeles tiene, ¿cierto? Tenemos todos esos componentes porque la meta, en fin, es distinguir cosas. ¿Cómo puedo medir realmente una resolución espacial? Hay unas formas, digamos, prácticas, intuitivas, que básicamente me dice un ejemplo. Una forma de expresar resolución espacial es decirme qué tan distante tienen que ser dos objetos para que se distingan, ¿sí? Si yo estoy en la luna y tomo imágenes de la Tierra, no voy a distinguir un perro de otro perro, pero de pronto, no sé, un bosque del llano al lado. Listo. Entonces, esa distancia en el piso, a veces lo llamamos ground resolution, resolución en el piso, porque me dice, si un objeto es a 1 metro de otro, se ve como un objeto. Pero si son a 2 metros, ahora sí se ve como dos objetos en la imagen que tomo. Entonces, ese señor como, hay algo allá donde pues yo sé que es una cara y mi cerebro lo hace, pero por ejemplo, yo no sé dónde quedan exactamente los pupiles de sus ojos. Están por ahí como en el centro, pero no los veo realmente. Entonces no puedo distinguir, por ejemplo, el borde del pupile, o sea, de un pestaña de otro, pero en la otra sí.
Entonces necesito que los objetos se alarguen más para que se distinguen. Un ojo y otro ojo sí, pero pestaña y pestaña no, mientras en la derecha sí. Entonces realmente lo que queremos es hablar de la habilidad de distinguir cosas especialmente, y hay una forma de hacerlo. Uno puede poner una foto, lineecitas de rayitos negros, ¿sí? Eso lo utilizamos como una cosa estándar porque sabemos que es una línea recta, y en algún momento, si los pongo demasiado cercana, mira al fin, en los últimos dos ejemplos no puedo distinguir más de una rayita, parece como rayitas gruesas y nada más. Mientras en el anterior sí llego a ver 3 líneas, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo puedo expresar como cuántos pares de líneas, digamos, un par de líneas blanco y negro, y el otro blanco y negro, y otro blanco y negro. ¿Cuántos pueden poner en un espacio fijo para que todavía se vean como cosas distintas? ¿Okay? Entonces, mira el primero. Yo tengo, si tengo en una distancia de 20 milímetros por rayo 1 y 2, yo hablo de un par de líneas por 20 milímetros. ¿Sí? Si muevo hacia allá, de pronto yo tengo un par de líneas cada 10 milímetros. ¿Sí? Entonces, el número de líneas por milímetro va disminuyendo o va aumentando. Line pairs per millimeter. Va aumentando el número de líneas por milímetro. Entonces, ¿qué pasa? Yo convierto eso en una unidad de medición que se llama par de línea por milímetro. Si yo quiero convertir una línea par por 20 milímetros a una unidad de líneas par por milímetro, ¿cómo hago la conversión ahí? Si hay un par por 20 milímetros, ¿cuánto hay en 1 milímetro? 1 sobre 20, ¿cierto? Entonces yo tengo 1 sobre 20 pares de líneas por milímetro. Y el fin, yo tengo un par de líneas por 0.1 milímetros, o sea que 10 pares de líneas por milímetro. ¿Sí? Entonces, mi resolución espacial es mejor si más pares de líneas por milímetro puedo ver en la imagen. Eso se traduce en el piso a algo que significa, si pongo objetos aquí y aquí y aquí, ¿qué tan distante tiene que ser para que las vea en la imagen como 2 objetos distintos? Aquí entonces vemos número de pares de líneas. Si aumento esas líneas por la escala de la imagen, ¿cuántas líneas por metro en el piso puedo empacar allá para que todavía vean como misma cosa? Entonces, en lugar de hablar exactamente la distancia mínima entre objetos, estamos hablando de cuántos objetos puede empacar en un metro en el piso, cosa que todavía se vean como cosas distintas. Es como una forma inversa de ver la descripción de resolución, ¿sí? Pero esa es la idea. Es algo visual, es algo que podemos medir una vez sin saber nada más sobre la imagen, aparte de que sí se pueden distinguir 2 objetos o no. Y eso corresponde a si se puede distinguir la cosa en el piso. ¿Okay? Como tenemos todo eso que se puede como ser borroso en la foto, mira la cara del señor, se imaginan tomar fotos de esas pares de línea con esa cámara borrosa, mal enfocada, va a pasar lo mismo, termino no viendo las líneas como distintas y sale como mala resolución. Entonces, algo que puedo hacer es que si tengo clara la resolución de mi sistema en la foto, ¿cuántos pares de líneas por milímetro? Solo necesito saber la escala para saber cuántas líneas pares por metro en el piso, digamos, ¿sí? Lo puedo convertir en una distancia mínima de separación. ¿Okay? Entonces, aquí dan el ejemplo. Yo tengo una foto de escala 1 a 50,000. Yo puedo ver en la foto distintivamente 40 líneas por milímetro. Primero, ¿cuántas líneas son por metro en el piso? Si mi escala es 1 a 50,
1000. Ok, ¿qué hago aquí? Mi meta es ver la distancia básicamente donde termina ese primer par y inicia el otro par, es decir, línea negra y línea negra. Si yo tengo 40 líneas por milímetro y se multiplica por la escala, eso me va a dar al piso, en el piso, cuántas líneas por metro corresponde, pero yo para saber la distancia entre una línea y la otra, que es mínimo, divido por el número de líneas, 40, y saco una distancia de 1.25 metros. Entonces, eso es algo que básicamente si una foto yo veo una resolución de 40 líneas por milímetro, yo multiplico o yo tomo la escala de la foto, lo divido por número de líneas para ver la distancia real entre las cosas y saco algo que dice que tengo que tener objetos separados por una distancia de 1.25 metros. ¿Sí? Si divido eso otra vez por la escala, lo que veo es la distancia entre las lineecitas en la foto, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, la forma usual de hablar de la resolución de una foto es pares de líneas por milímetro, pero cuando hablamos de objetos, siempre hablamos de un ground resolution distance, o sea, distancia mínima entre objetos que se pueden distinguir. Hay ejemplos. Hagamos una pausa para hacer un ejemplo. Okay. Miramos la cara. Esa cara ya sabemos que mide 2.5 kilómetros en Marte. Esa foto fue tomada por la misión Vikingo 1 en 76 y tiene ese tipo de, ¿recuerda esas cámaras que tienen trocitos de sensores que mueven así? Ok. Entonces la pregunta es, en este caso estoy hablando de píxeles. Yo quiero contar el número de píxeles primero que van al lado de la cara. Ese es un ejemplo 1. Hay una polémica sobre eso, no sé por qué, pero yo había conocido a gente que no cree que haya pasado esas misiones espaciales, pero la pregunta es, si los que fueron a la misión de Apolo y que aterrizaron en la Luna dejaron su cosa de aterrizar, el lander, ¿se debería ver con una cámara? ¿Sí o no? Nosotros tenemos algo en espacio ya que se llama Lunar Reconnaissance Orbiter Camera, o sea, una cámara que orbita la Luna tomando fotos. Es el mismo tipo de cámara o sea, narrow angle camera. Y está mirando, uno puede tomar una foto del lander. La cuestión es aquí, mira, el tamaño de eso y compararlo como si se puede distinguir ese objeto de sus alrededores o ver el ancho de la cosa o si simplemente va a ser una peca invisible, ¿sí? Entonces aquí podemos empezar a hacer algo de fotogrametría. Primero les pregunto si tienen dudas. ¿Dudas? Entonces hagamos el ejercicio. ¿Sí? Hagamos con la cara esa. Yo tengo, miramos solamente resolución de píxeles y cuántas aparecen en la cara. Tenemos un ancho, o sea, el número de sensores en esa lineecita de sensores, 2048 elementos, o sea que el ancho en términos de píxeles de la cámara es 2048. Y aquí llegamos a una definición de field of view. Recuerde cuando hablamos de field of view, en este caso tenemos un ángulo que este instrumento se obtiene con la Tierra, que es la definición técnica de un field of view. Si tengo la misma cámara y lo subo más arriba, más lejos, ese mismo ángulo que tiene el sistema, que es característica del sistema en cámara, va a cubrir más área. Pero el field of view es igual, ¿sí? A veces lo ponen FOV, F-O-V, field of view, o a veces lo llaman total field of view, o sea, total, porque recuerde que hay cámaras que tienen como trocitos que hacen eso. Hay angulitos que se llaman instantaneous
field of view, o sea que el ángulo así instantáneo donde cada píxel tiene un ángulo con respecto a la cámara y mueve así, ¿sí? En este caso, el total field of view es un ángulo y te da un ángulo, 7 miliradianes. Eso parece chiquito. Si tuviera eso aquí, yo vería una pequita aquí nomás, pero si lo pongo a 300 kilómetros de altura, sí puedo ver varios kilómetros de imagen. ¿Okay? Entonces, ¿cómo calculo primero? Con ese field of view y esa altura, el ancho de la imagen en el piso. Hagamos eso. Etapa por etapa. Entonces, quiero ver el ancho de la imagen que saco con esa Mars Orbital Camera. ¿No quieren calcular o están calculando? So, ustedes son muy silenciosos. A veces me siento solita. Okay. Tengo un ángulo. Estoy haciéndolo. ¿Qué hago? Tengo una altura. Calculando lento. No tomaron suficiente café, por eso me conseguí uno muy grande. Entonces, un triangulito recto, ¿sí? Ok. Tangente del ángulo entre los dos y lo multiplico 2 veces por la altura. ¿Ok? 2 veces por la altura. Sí, 2 veces porque lo que tengo es un triangulito recto que me da el medio ancho y lo multiplico por 2, ¿cierto? ¿Por qué estoy simplemente, sí, tangente del ángulo? Entonces yo en el piso tengo el tangente, o bueno, el tangente del ángulo, sí, yo tengo altura, sí, tangente de ese ángulo por la altura me da el medio ancho y lo multiplico. Gracias, Valeria. Entonces, perfecto. Ahora entonces, ¿cómo calculo el tamaño de cada píxel en el piso? La siguiente etapa. ¿Cuántos píxeles tenemos en total en la cámara? 2048. Sabemos el ancho. Entonces, ¿cuál es la distancia entre un píxel? O sea, el ancho de un píxel. ¿Ustedes ya tienen tamaño de píxel? Okay. Porque nuestra meta en fin es calcular cuántos píxeles cruzan la cara del muñequito de Marte. Entonces necesito, o sea, si sé que eso es una altura una longitud de 2.5 kilómetros, necesito saber el ancho de cada píxel para ver cuántos píxeles están ahí en la cara, ¿cierto? Sí. Entonces, si tengo un ancho que ustedes ya calcularon y lo divido en 2048, voy a tener el ángulo, el ancho de cada píxel, ¿cierto? ¿Ustedes calcularon eso o no tienen calculadores? Entonces, toca tener cuidado con unidades de kilómetros versus metros. De 7 miliradians. Básicamente, 10⁻3, 2000. Desde la -3. Entonces, ¿cuántos?
cuántos metros por píxel. Yo tengo muchos. ¿Son microradianes o miliradianes? Miliradianes, 7 a la menos 3, 7 por 10 a la menos 3 radianes. Ustedes, si no quieren calcular el tangente, recuerda la aproximación de ángulo pequeño. Si son 7 miliradianes, eso es un ángulo más o menos pequeño, cosa que la altura por el tangente de ese ángulo es como casi que, bueno, el tangente del medio ángulo, porque es la mitad, es casi igual que la mitad de la distancia por el ángulo sin poner el tangente, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Ya tienen o no la han calculado? ¿O les da pereza calcular ahora? Si quieren, termínalo para la próxima vez, pero me dices, ¿cuántos píxeles están cubriendo esa cara? ¿Son muchas? No. Perdón, estoy con gripita. Uy. Ok, entonces eso es el ejercicio. Yo puedo calcular realmente qué tan resuelta, especialmente con píxeles, está esa imagen, sin contar las otras cosas que afectan resolución espacial, solamente mirando píxeles, ¿cuántos hay? Okay. ¿Qué pasa si tenemos una mejor resolución? Podemos ver más detallito y les muestro otra imagen. ¿Sí? Hay una mejor resolución de cámara que uno puede hacer, como ver más detalladamente la cosa. Ahora sí parece Planeta de los Simios, ¿no? A mí me parece como cara de pronto de gorila, no sé. De pronto como una cara, pero ya menos convencida que es una cara humana. Y ya falta la nariz. Hay uno ahora que tiene marca que es High Rise, donde cada píxel cubre medio metro. O sea, aquí uno puede ver las individuales, digamos, grietas en las rocas y todo. Uno puede ver una piedrita allí suelta. Entonces, algo que la percepción de la imagen que se mejoró con la resolución se fue la cara. O se convirtió en como algo que parece una cruz entre babuino y león, ¿cierto? El otro ejemplo que ustedes pueden hacer en casa, y aquí utilizamos Instantaneous Field of View. Entonces, el Field of View es todo eso. El Instantaneous Field of View es si tengo ese tipo de cámara donde mira este punto y voltea así para mirar este y luego este individualmente. En este momento va a tener un ángulo de la toma instantánea de un solo píxel. Entonces, el Lunar Orbital Reconnaissance Camera funciona así, que yo tengo un ángulo por píxel. Todavía tengo un Total Field of View, ¿sí? Eso es el Total Field of View, y eso es el Instantaneous Field of View, IFOV, ¿ok? Ese instantáneo es microradianos, o sea, es muy chiquito, 10 microradianos. Yo lo que voy a hacer es hacer un poco la aproximación de que por ángulos pequeños, esa distancia igual a R por teta y no hacer la tangente, eso está como más fácil porque es muy pequeño el ángulo. Tengo una altitud de, bueno, 50 aquí. Si calculo el ancho, yo puedo estimar cuánto más sube aquí, pero digamos, debajo de la cámara, el ancho del píxel es R por este ángulo, ¿cierto? Dos cosas. Si yo tengo siempre el mismo ángulo, la resolución de mi foto no es igual aquí que aquí. Eso para empezar. Podemos hacer ese cálculo asumiendo que estamos mirando cerca al nadir, pero ves que como se empeora la resolución saliendo, que cada vez que yo hago eso, lo que cubre este ángulo es un poco más ancho que cuando es vertical. Y ahora estoy más cerca, yo tengo una altura de 50 kilómetros nomás. ¿Sí? Otra vez, ¿cuánta área está cubierto por píxel? Y si miro el coso, ese es el lander,
lo puedo distinguir o va a aparecer una mancha de un par de píxeles nomás. O sea, ¿cuántos píxeles van a cubrir algo que tiene un ancho como de 4 metros? Es un poco más la misma pregunta, pero ahora la pregunta es saber si está. Y si está, debería tener como por lo menos unos píxeles que le permite distinguir una forma, cosa que no puede ser simplemente una mancha, una peca, una roca, ¿cierto? Que uno tiene que ver un poco la forma de la cosa que necesita varios píxeles. ¿Ustedes pueden hacer ese cálculo? ¿O les parece muy fácil? Esas son las cosas que suelen aparecer en parciales, por eso les pregunto. Okay. Entonces, mire, yo puedo mirar esa cara de Marte, yo puedo mirar con más diferentes ángulos y me doy cuenta que tiene una estructura allá, que realmente por sombras y eso me engañé para pensar en una cara, pero tengo suficiente resolución ahora con el Mars Over the Camera que me permite ver que es una estructura geológica más no una cara. Y el costo del aterrizaje de la Apollo se puede ver allí. Uno puede ver el módulo negro y lo que hay encima. Entonces hagan el ejercicio en la casa si quieren de calcular esos tamaños de píxeles, porque se hace solamente con básicamente el ángulo, número de píxeles, o el ángulo que solo tiene un píxel con respecto a la cámara y uno no importa cuántos píxeles hay. Son dos formas de verlo. Okay. Okay. Entonces eso es la idea básica de cómo funciona fotos aéreas, pero ya mencioné que hay algunas cosas que yo voy a pasar aquí. Me toca volver. Share window. Ahora, ¿qué están viendo? ¿Están viendo mi pantalla? ¿O se pasó? Que siempre se suelta. Sí, sí, estamos viendo la pantalla. Ahora Teams. Ahora nada. A ver, porque a veces como se quedan en una diapositiva. Ok. Aparte de escala y resolución, tenemos el tema de cuando tomo fotos reales, yo tengo esas distorsiones. Una cosa es que la escala cambia con distancia, ¿sí? Si yo estoy mirando al fondo debajo de mí, probablemente estoy más cerca a ese objeto que los objetos lejanos a los lados. Y entre más lejos, peor la resolución. Entonces yo tengo una resolución realmente variable y yo les muestro un ejemplo aquí. Si tengo una foto vertical, donde es básicamente subir el avión, tener la cámara así, hacer clic y sacar el cuadrito así. Yo puedo calcular el área cubierta sabiendo, digamos, el ángulo, el total field of view de la cámara. Si estoy viendo estoy muy lejos y veo una área pequeña y no se ve mucho en las distorsiones, pero yo puedo tener varias cosas diferentes. Yo no tengo que mirar vertical si no puedo hacer eso. La consecuencia de una vez es que primero ya no alcanzo a ver bien todas las cosas en la foto porque las cosas lejanas ya van desapareciendo y empeora mucho la resolución. ¿Sí? No hay una escala sola que describe eso porque la escala cambia según si estoy aquí o si estoy lejos. ¿Sí? La escala va aumentando con la distancia. Entonces yo, dependiendo del ángulo que tengo, yo puedo exagerarlo más y verlo horizontal y básicamente la escala se vuelve como prácticamente infinito porque ya sale al cielo. ¿Sí? Y es muy difícil utilizar esa foto para calcular distancias entre las cosas. ¿Sí? Entonces sería muy difícil hacer fotogrametría en eso. Lo que tiene el ventaja sí es tener como una vista más panorámica de un área grande con unos detalles aquí adelante, pero difícil hacer fotogrametría. Entonces lo que necesito hacer es como configurar mi avión, cosa que puedo hacer fotogrametría y lo mejor es hacerlo vertical. Ustedes ya en el lab están trabajando con esas fotos solapando que se puede utilizar para estereoscopía. ¿Okay? Yo dejo los detalles para el lab, pero aquí, digamos, uno puede crear sus propias cosas, sus propias imágenes en 2D, sabiendo cuánto solapar y utilizando la distancia entre nuestros ojos para visualizarlo bien.
Y esos vuelos de fotos aéreas se hacían así. Si uno daba una pista y la siguiente pista tenía solape grande con el otro, para que casi toda la imagen quedaba, o sea, el área quedaba en ambas imágenes. Y luego uno tiene una vista estereoscópica. Pero yo puedo igual, o sea, calcular alturas. ¿Okay? Entonces, ¿qué información tengo? Yo normalmente represento mi piso así con el cuadrito aquí. Si hago una foto, yo voy a ponerlo en modo así. Esa es la pisita. Si yo tengo una foto, ya de una vez puedo ver la escala mirando la correspondencia entre el ancho de esa foto y el ancho del piso. Y eso tiene que ver con la distancia focal, porque digamos, si tengo una distancia focal más larga, yo voy a tener una imagen más grande, lo mismo, ¿cierto? Entonces, la escala de mi foto depende primero de la distancia focal, de mi altura, porque donde subo mucho, pues yo veo en la misma cuadrito ese más área, ¿cierto? Entonces, la idea es qué hacer. Yo voy a ver objetos en el piso con una foto y utilizando la imagen de solo la foto, puedo intentar hallar relaciones entre distancias y alturas de las cosas en el piso. Entonces, aquí, pues algo más fino, pero mira la posición E en el piso. Si yo dibujo una línea recta al lente de enfoque de la imagen, esa línea pasa por donde va a aparecer E en la foto. Yo creo que ustedes hicieron esa, o sea, en geología estudiaron esa propiedad de mapas, ¿no? Si yo estoy aquí mirando mi mapa, hay un punto en este mapa que coincide exactamente el punto en el mapa y mi posición, ¿cierto? Entonces, lo mismo, si yo estoy parado sobre esa foto, hay algún punto donde estoy parado en la imagen de una cosa en el piso. Si estoy en el piso, pues corresponde exactamente a ese punto. Eso está un poco elevado, entonces yo tengo que dibujar esa línea recta entre el objeto, la imagen y el coso. Y si saco mi imagen y me paro en el piso, alguna parte de ese mapa corresponde exactamente al punto donde estoy parada en la imagen y en la vida real, ¿cierto? Entonces yo puedo ir ubicando cosas, solo tengo que, no sé cuál es la altura, por ejemplo, del punto A. Sin embargo, yo dibujo mi lineacita, pasa por este punto A en la imagen, este pasa por punto E en la imagen. Si tengo torres aquí, no sé, unos edificios, un carro, un perro, ¿ok? Este punto también va a pasar lo mismo, que yo voy a pasar por la foto y va a aparecer la parte de arriba de esa edificio aquí. Y mire que el fondo del edificio, de hecho, aparece en otro lado. A pesar de que la parte de arriba del edificio y la parte de abajo están completamente alineadas verticales, en la imagen parece uno aquí y uno allí. ¿Esa información es útil para algo? Eso es donde puedo utilizar esa distorsión para calcular alturas. ¿Ok? Si yo tengo algo, déjame ver. Bueno, hagamos eso. Eso podemos ver que fue tomado probablemente desde un helicóptero o encima de la ciudad. Y uno ve la misma distorsión que uno veía tomando una foto del café de arriba, donde si estoy directamente arriba es un circulito. Si me corro un poco, veo algo debajo pero corrido, ¿sí? Como ese edificio, que a un lado yo veo el fondo de la copita. Eso se llama desplazamiento de relieve. Y utilizando ese mismo principio aquí, puedo calcular la altura de esta cosa sabiendo su distancia entre aquí y el objeto en la imagen y cuánta está corrida el fondo de la cima en la imagen. ¿Okay? Yo quiero que ustedes vayan pensando un poco en cómo, pero es por digo, yo no necesito tomar fotos estereoscópicas para utilizar una sola foto para calcular alturas. Lo único que se requiere es saber básicamente que es una cosa vertical. O sea, si el edificio está realmente acostada, va a estar acostada en la imagen y no digo nada, pero si estamos hablando de cosas como edificios, árboles, cosas que son verticales, y yo los veo
acostadas y corridos en la imagen, yo puedo calcular sus alturas utilizando solamente la imagen. ¿Okay? Eso a veces lo pongo como tarea, calcular eso, pero hay muchas derivadas en la literatura, en el libro, que te describen cómo se deriva la altura de un objeto según su desplazamiento relieve, ¿cierto? Y esa es la idea. Yo puedo con solo una foto calcular una topografía. Solo no puedo con las cosas que quedan debajo exactamente de mi posición, pero todo lo demás sí. Entonces yo puedo calcular hasta alturas. Si yo tengo dos objetos que son igual de distantes del nadir, pero uno en la foto parece más cercana, es porque uno tiene una altura más alta que el otro en el piso. Okay. Los softwares de fotogrametría hacen muchas de esas cosas automáticamente, pero uno necesita también meter el cerebro para tomar decisiones, que son cosas verticales y eso. ¿Sí? Que es un fondo de edificio y sabemos que es el mismo edificio donde veo la cima. Hay pues un poco de vocabulario. Nadir es básicamente el punto directamente debajo del avión. Lo llamo nadir. Entre más me alargo de ahí, más distorsiones veo, peor resolución espacial veo. Y hay una línea de nadir donde va. Y otra vez, la dirección donde va una cosa, azimut, mi dirección de orientación con respecto al norte. Un azimut 0 significa que estoy volando hacia el norte, ¿cierto? Y entonces yo puedo empezar a calcular cosas. Aquí es una foto bastante grande escala, entonces no se ve tan exagerada como la anterior foto, el desplazamiento de relieve. Sin embargo, se ve. Ese edificio abajo a la izquierda se amplifica ya en el cuadrito y uno puede ver muy claramente el desplazamiento de relieve. Si uno mira un poco más cercana a la parte central de la foto, se ve muy poquito porque estamos acercándonos al nadir. ¿Ustedes tienen dudas sobre eso? Entonces aquí es el cálculo. Yo tengo un objeto vertical con altura h, ubicada a una distancia del nadir conocido, ¿sí? O desconocido en ese caso. Depende de qué cosa quiero hallar. Pero yo en la imagen puedo medir la distancia entre el nadir en la imagen y el objeto y el desplazamiento de relieve, que es ese cosita aquí, que me dice qué tan corrida está el fondo del objeto y la parte de arriba, y calcular su altura. ¿Sí? ¿Y qué información necesito? Solo saber nada sobre su posición real. Solo en la imagen yo veo distancia entre el nadir y el objeto en la imagen. La distancia de desplazamiento de relieve, que aquí pusieron delta, pero es el mismo de R. ¿Qué es esto? Y la altura de la cámara. ¿Por qué? Eso me da la escala. Entonces yo solamente tengo, lo que tengo aquí es una escala de fracción de la cosa real, y la acostada es el hecho que estoy viendo simultáneamente este punto y este punto en diferentes lugares de mi imagen. Por esa ley que me dice que cualquier objeto dibuja una línea, pasa directamente por la foto y llega al punto de lente. Bueno, yo no sé si tienen dudas sobre esos conceptos. Hay mucho más que podríamos hablar. Podemos, por ejemplo, ortorrectificar. Una cosa es calcular alturas, pero a veces yo quiero crear un mapa. ¿Qué hace Google? Google toma esas cosas, determina cuáles son las cosas acostadas por desplazamiento de relieve y calcula, basado en sus configuraciones así, cómo debería correr en la imagen el fondo y el tope para quedar con circulitos o cilíndricos, o sea, unas manchitas en lugar de cilíndricos, cosas cilíndricos acostadas. ¿Okay? Entonces, ustedes, yo creo que se puede hacer ortorrectificación en ArcGIS. Hay nadie que ha trabajado con esas cosas que lo ha hecho. Porque recuerden que tomar una foto no es nada igual que hacer un mapa. Y si quiero producir algo que parece mapa, me toca ortorrectificarlo. Y así puedo ver la posición real de los objetos, corregir por el hecho que hay topografía aquí donde las cosas parecen todo como distorsionado en la imagen, y ponerlos realmente
en su puesto donde horizontalmente se ven las distancias entre las cosas. Porque algo que pasa, por ejemplo, es que poner ese objeto aquí y esto aquí, pero subirlo, crea dos posiciones en la foto donde parece que tienen diferente distancia que la distancia real, horizontal. Que parecen más cercanas uno al otro en la imagen, si uno está más alto y corrido un poco así. Entonces, ese proceso de autorrectificación es algo que hay que hacer si uno quiere producir un mapa. ¿Okay? Ese ejemplo es un ejemplo trabajado, donde básicamente uno utiliza el desplazamiento de relieve en la imagen para calcular las alturas de esos puntos. Entonces, hay varios ejemplos. El ejemplo que les di de tarea es un poco diferente porque yo lo que hice fue tomar una foto normal, pero girar la cámara. Entonces ahora las posiciones tampoco van a corresponder. Esas distancias no van a ser proporcionales a las distancias reales. ¿Por qué? Porque aquí estoy más lejos de ese lado que los objetos a este lado. ¿Sí? Entonces la escala está cambiando. Es un problema realista en el sentido de que casi ningún avión realmente está perfectamente nivelada y lo primero que uno tiene que hacer en una foto es corregir por eso. Las fotos que ustedes consiguen del servicio y eso ya están corregidas. Sí, uno puede ya estar listo haciendo cosas de cálculos de topografías y eso, pero digamos la inclinación y eso ya fue corregida. ¿Sí? Entonces, ese es el mismo ejemplo. Yo tengo objetos A, B y C, D. Horizontalmente tienen exactamente la misma distancia entre A y B y C y D. En la imagen, ¿qué pasa? A y B están más lejos, entonces la escala de esa parte del piso es más grande y yo tengo una distancia más chiquita en la imagen que con los objetos que quedan más cercanos a mí, por lo tanto tienen una escala menor, y parecen más apartadas en mi imagen. Entonces, eso es una distorsión. Y hay ejemplos, bueno, es una distorsión. Yo quería mostrar un ejemplo. No, tengo una foto. Ah, aquí. En lugar de triangulitos, miramos una foto. La primera es una foto RAW que tomé, vertical. Mi escala obviamente va a cambiar con distancia al nadir. Y la carretera que se ve aquí, su forma está influida por la topografía. Entonces, ¿qué tengo que tener? Tengo que ortorrectificar la foto y ver realmente cómo son esos relacionamientos entre los objetos. Y de hecho, mira que aquí, por ejemplo, sale un poco más espichada aquí porque más lejos del nadir estamos estirando más los objetos, se estiran más, creando como una escala más grande. Entonces tengo que como básicamente escalar, o sea, reescalar para que la foto se ve como un mapa, ¿sí? Y miren lo que pasa, por ejemplo, en los lagos. La apariencia de eso, por tener una escala menor aquí que al otro lado, hace que el lago parece más grande que es. Ustedes ven eso en proyecciones, por ejemplo, de áreas grandes como Groenlandia, parece más grande que Sudamérica y ese tipo de cosas. Yo tenía unos ejemplos que no tengo en la presentación hoy. Yo les voy a buscar el link a los mapas que hacen uno ver diferente el mundo porque es una cosa chévere, pero lo mismo, si yo intento simplemente aplastar en un cuadrícula una cosa que está curvada aquí, yo voy a amplificar todo lo que hay en alrededor, dependiendo de la proyección que hago, pero digamos el Mercator Projection me hace estirar los lados y tengo algo que realmente no se puede utilizar para ver distancias relativas entre las cosas. La topografía también influye en si puedo ver las relaciones reales entre las cosas, ¿sí? Entonces uno ve, aquí se ve muy, muy fuertemente la curvatura aparente en la carretera que no es real, sino que la topografía lo hace correr, ¿sí? Se va alto, entonces se corre en la imagen y parece más curvada. ¿Ustedes tienen dudas? Okay. Yo voy a poner esa presentación, ustedes pueden ver los ejemplos.
hay un poco eso es el ejemplo aquí, un poco como lo dijimos. Eso es el otro, ¿ok? Pero ustedes pueden ver, por ejemplo, un repaso un poco de cómo se hace el cálculo de una altura utilizando 2 fotos, ¿sí? La cosa estereoscópica, por el concepto de parrelaje, ¿sí? Entonces, repaso un poco eso. Parallax, que ustedes lo han visto, que como yo cierro el ojo y miro así, el otro ojo parece que el dedo está corriendo. Eso se aprovecha para hacer esas fotos estereoscópicas, entonces repasa un poco. Yo sé que es un repaso, pero lo dejo en la presentación. Bueno, dudas, yo sé que se acabó la clase, siempre pasa rápido. Yo voy a cambiar la fecha de tarea para que tengan más tiempo. ¿Listo? Y si tienen dudas, me escriben, ¿listo? O sea, aún si no empiezan la tarea hasta este fin de semana, me escriben y intento hacerle o contestarles sus dudas, ¿listo? Y la próxima vez vamos a hablar un poco de satélites y órbitas y cómo cambia todo eso con si es un satélite en lugar de un avión. ¿Listo? Ok, y intenta los ejemplos. Porque parece obvio hasta que uno dice, uy, no, ¿qué utilizo? Ah, ya, sí. Entonces toca como, porque lo voy a poner en un examen algo parecido. Siempre lo hago para ver si están pendientes. Bueno, todos cuídense mucho. Están muy silenciosos. No sé si están cansados, pero... Un poco confundidos, pero estoy tratando de hacer cálculos mentales ahí. Por lo menos por mi parte. ¿Confundidos? Sí, como tratando de procesar todo. Sí, pues lo pesados los que tienen geodinámica y luego eso, tiene que como cambiar de chip y luego puede hacer eso. Sí. Pero ven que hay cosas en común un poco, ¿no? Sí. Pero pues aún así es como bastante para digerir en tan poquito tiempo. Okay. Entonces, mejor te pones para hacer 2 cosas a la vez, me parece. Sí. Diapositiva de Harry de Sergio, yo te lo pongo para que puedan mirarlo otra vez. Y si no te un error, me dices por qué. Esto. Okay. Hay que mirarlo un poco, dibújalo. Y después de como pensar en qué significa line pairs per millimeter y comparar eso entre la distancia entre las líneas negras. Y eso cómo se traduce cuando aplico una escala de 50.000 a 1 para ver la distancia de las cosas. ¿Listo? Yo voy a poner eso en la plataforma. Por favor, míralo. También están en los libros. Ustedes me preguntaron por los libros. De hecho, voy a hacer eso. Lo que pasa es que yo tenía